¿cómo estamos? Buenas noches, buenas noches. Aquí estamos de vuelta un miércoles más en su espacio Despierta tu grandeza. Así es que nada, súper feliz de estar aquí nuevamente esta noche, como todos los miércoles a las 8:30 de la noche. ¿Listo? Entonces vamos a ir viendo a quienes se van conectando y súper contenta de estar aquí una vez más. Y bueno, vamos a tocar un tema súper interesante también esta noche. Ahí estamos. Hola, ¿cómo estás, hermosa? Bienvenida, bienvenida. Buenas noches, buenas noches. Ahí se van a ir uniendo seguramente. Esta noche vamos a hablar acerca de, ahí está mi tema, ¿actúas desde el miedo o desde el amor? Hola, Beni preciosa, buenas noches, Noemi hermosa, ¿cómo están? ¿Cómo están? Saluden, por favor, salúdense también entre ustedes. Buenas noches, chicas lindas, bienvenidas, bienvenidas, como todos los miércoles, como les estaba diciendo, a las 8:30 de la noche, ¿no? Vamos a tener estos espacios de 30 minutitos, 35, 40, no sé, ¿no? Dependiendo, ¿no? Como cuánto tiempo nos vaya a tomar. ¿Listo, hermosas? Hola, hermosa, hola, hola. Ahí estás. Muchos besos también para ustedes, muchos besos también para ustedes. Muy bien, hermosas de mi corazón. Repito, todos los miércoles entonces a las 8:30 de la noche. La idea es como llevarnos algo esta noche, ¿no? Algo que nos vaya, digamos que conectar, y pues siempre que leemos un libro, siempre que escuchamos un audio, siempre que escuchamos quizás un video de pronto por ahí también, ¿no? Siempre hay como mucha información a veces, entonces lo más importante es quedarnos con lo que nos resonó, ¿no? No se trata de poder como entender todo lo que está ahí también, ¿no? Simplemente lo que te resuena, eso es para ti, es un mensaje para ti y la idea es tomarlo y pues como ponerlo en práctica, se podría decir, ¿no? Entonces eso es lo más importante. ¿Listo, hermosas? Entonces vamos a tener este espacio todos los miércoles a las 8:30 de la noche, como ustedes ya saben, ¿no? Que es Despierta tu grandeza. Ese es el nombre que le hemos puesto, ¿no? Y esta noche vamos a tocar este tema de ¿actúas desde el miedo? Ahí están mis apuntes por si acaso. ¿Actúas desde el miedo o desde el amor? ¿No? Entonces la idea es que en este espacio tomar conciencia desde qué punto actuamos. Porque todos los días vamos actuando, vamos haciendo una serie de cosas, pero a veces no nos damos cuenta desde qué punto estamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces la idea es tomar conciencia desde qué punto estamos haciendo. ¿Actuamos desde el miedo o desde el amor? ¿Sí? Entonces, porque importa tomar conciencia desde qué punto estamos actuando para quizás replantearnos, y en ese actuar desde el miedo, ¿a quién estamos siendo fiel o no fiel? ¿No? Y si actuamos desde el amor, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Entonces, o cuáles son las repercusiones también si actuamos desde el miedo o desde el amor también, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito eso. ¿Listo, hermosas? Ahí está, vale, creo que es Tania, bienvenida, preciosa, bienvenida. ¿No? Entonces vamos a mirar un poquito acerca de eso. ¿Listo, hermosas? Pues empecemos. Empecemos entonces. Y mi primera pregunta para ustedes es de pronto cuando, a ver, lo que necesito es que regresen a todas las acciones que realizan ustedes en su día a día. Por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Estas cosas que actuaron ustedes lo hicieron desde algún tipo de miedo, desde un miedo al rechazo, desde el miedo a un abandono, desde el miedo al qué van a decir, desde el miedo de, no sé, es como que desde el miedo a la soledad. ¿Desde qué punto ha sido? ¿Qué hicieron el día de hoy, por ejemplo? ¿No? Porque a veces nos invitan y de repente tú dices, ah, sí, sí, vamos, ¿no? Pero cuando dices vamos, ¿desde qué punto lo estás haciendo, no? O sea, cuando tú aceptas algo, lo haces desde el complacer a la otra persona, desde si le digo que no, ¿qué va a decir? ¿No? ¿Desde qué punto vamos haciendo? Hola, Ruth preciosa, bienvenida, corazón, bienvenida. ¿No? ¿Desde qué punto lo están haciendo? Pero quizás antes de entrar a eso, vamos a mirar un poquito también el tema de los miedos, que ya habíamos hablado, porque la idea es como mirar, actuamos desde el miedo o desde el amor, ¿no? Normalmente, ¿qué miedos aparecen? Antes de responder a la pregunta que les acabo de hacer. Normalmente ustedes, ¿miedo a qué tienen? A ver, coloquen ustedes, hola plumas preciosa. Normalmente tienen miedo a qué. Miedo a qué. O sea, lo más recurrente en su día a día aparecen miedo al que dirán, miedo a quedarse solas, miedo a... A ver, ustedes pongan normalmente miedo a qué tienen.
miedo al rechazo, por ejemplo, no sé, ¿no? A ver, coloquen ahí para un poquito interactuar. La idea es un poco interactuar y pues así también como que estamos participando. ¿Listo, hermosas? Entonces ahí me van poniendo ustedes. A ver, ahí las espero, ahí las espero. Vamos, vamos. A ver, ahí las leo, ahí las leo. O es que no aparecen nuestros miedos, ¿no? O sea, no sentimos miedo. Hola, pluma preciosa. Sí, no te preocupes, ya estás aquí, corazón, ya estás acá, ya estás acá, ya estamos acá, ya. Muy bien, a ver, ¿miedo a qué? ¿No? Tenemos normalmente miedo a qué? Miedo al rechazo. Ok, es algo que compartimos, todos tenemos este miedo al rechazo, ¿cierto? ¿Qué más ustedes? Normalmente, ¿miedo a qué es lo que experimentan? La vez pasada alguien decía como que tenía como miedo miedo al avión, ¿no? Entonces no necesariamente que tenga miedo al avión, sino lo que puede pasar al subirse a un avión, lo que puede suceder, ¿no? Y quizás este miedo a la muerte, por ejemplo. Es algo que tenemos muy, muy fuerte porque en todos los seres humanos está también en nuestra necesidad de sobrevivencia, ¿cierto? Entonces todos los seres humanos tenemos como el miedo a la muerte, ¿no? Entonces el subirme a un avión, ay, ¿qué va a implicar? Entonces es como, ¿qué podría pasar? Entonces por ahí viene también este miedo al avión, ¿no? Miedo a no amarme lo suficiente. Mm, suele parecer como que miedo a que no me amen, ¿no? Pero ahí está, en caso de Noemí, aparece como que este miedo a no amarse lo suficiente. Y habría que preguntarse, ¿qué pasaría si no te amas lo suficiente, ¿no? ¿Y por qué estamos como sintiendo ese miedo, ¿sí? Miedo al futuro, ¿ok? Miedo al futuro, ¿no? Es como que la incertidumbre. Es que en los seres humanos siempre tenemos como, queremos tener la certeza de lo que va a pasar mañana. ¿Sí? Queremos saber cómo, qué va a pasar. Es como que hay esa necesidad de tener el control, ¿no? El control de las cosas, que todo esté bajo control, ¿no? Que nada se nos salga de las manos, ¿cierto? Y si sentimos que hay incertidumbre, eso nos da miedo y también nos lleva a la ansiedad, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes en el 2020, por ejemplo, ¿no? Marzo del 2020, ¿cierto? Como que había mucha incertidumbre, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Era como que, ok, una semana, digamos que dentro de casa, 15 días, después un mes más, otro mes más y tal, ¿no? Entonces como que había este miedo de qué va a suceder, ¿no? Y frente a ese miedo de qué va a pasar, como que queremos hacer lo que sea. Entonces ahí veías a las personas comprando cosas de aquí para allá o qué sé yo, ¿no? Es como que tenemos este miedo a la incertidumbre, ¿no? Queremos tener la certeza de las cosas de pronto. Cari, hermosa, bienvenida, qué lindo, yo iba a decirte qué lindo verte, pero como no te estoy viendo, pero me imagino ahí sonriente. Un saludo, Cari linda. También a Caridad y a todos, bienvenidas, hermosas, bienvenidas. Entonces, como que hay estos miedos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Normalmente, ¿qué otros miedos tienen ustedes? Ya me dijeron miedo al rechazo, miedo al futuro, miedo al tema de la muerte, ¿no? ¿Qué otros miedos les aparece? Raquel Preciosa, bienvenida. Creo que es mi alumna Raquelita, me parece, me parece. Ahí está un beso de mi caribella. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es el otro miedo que aparece? No sé, a ver, ustedes es como que para eso tenemos que mirarnos en realidad, ¿no? Tenemos que hacer como que regresar a nosotros, es como que dejar así lo que está afuera y regresar a nosotros y decimos, ok, de verdad, ¿qué miedo a qué cosas tengo? ¿No? ¿Qué más? A ver, si me puede decir más, genial, ¿no? Entonces hay estos miedos que no nos permiten avanzar en nuestras vidas. O sea, como que miedos que no nos permiten realmente sobrevivir, nos tienen en una zona de confort, aunque sea desagradable. Aunque no nos guste, nos tiene ahí, ¿no? La vez pasada veíamos algo con respecto al miedo, ¿cierto? O sea, lo que nos dice que el miedo natural, se podría decir, un bebé cuando nace, tiene básicamente este miedo al ruido, el miedo a la caída, pero todo el resto de los miedos son miedos aprendidos. O sea, por experiencias pasadas, por alguna situación traumática, mierda, ¿no? Alguna situación traumática, algo que sucedió en función a eso, nuestro cerebro como que nos alerta y dice, oye, antes ya te han rechazado y no voy a hacer que te rechacen ahora también, ¿no? Entonces aparece ese miedo de que, uy, no voy a hacer que me rechacen, ¿no?
Hola, mi Rose, preciosa, bienvenida, bienvenida. Ajá, miedo al cambio, oh my God, exacto, miedo al cambio porque siempre queremos estar, como decimos, como que en esa zona de confort. Uf, déjame la mía, es como que ese miedo al cambio es, ¡ah! ¿no? Y a veces nos paralizamos definitivamente, ¿no? Eso, miedo al desconocido. Hola, preciosa, bienvenida, Tania linda, ¿no? Entonces, hay estos miedos, entonces, todo el tiempo estamos como que con esos miedos, ¿no? Entonces, el asunto es que el miedo nunca se va a ir de nuestras vidas. Esa es la verdad, hermosas. Entonces, hay que tener una relación, digamos, sana con el miedo, porque el miedo va a ser parte de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, la idea es tener una relación saludable, por decirlo de alguna manera, con el miedo. Porque de lo contrario vamos a tener esta relación tóxica, por decirlo de alguna manera, y va a ser como que, wow. Y ustedes no sé si han tenido el miedo al miedo. ¿Les ha pasado eso a ustedes? ¿Han sentido el miedo al miedo? ¿Han sentido eso? Gladys, no quiero sentir miedo. Es como que entonces aquí es como que el miedo al miedo. Y eso es muy común, ¿no? También cuando un familiar se puede morir, exacto, ¿no? A la pérdida, ¿no? Al abandono en realidad, ¿no? Ruth nos dice que sí, exacto, el miedo al miedo. Entonces hay todos estos miedos que todo el tiempo está, pero recordemos que el miedo tiene una única función. Es básicamente decirnos, hey Gladys, cuidado con esto. Hey Gladys, antes ya te han rechazado y no vaya a ser que ahora también te rechacen. Hey Gladys, ya sabemos el dolor al abandono y a quedarte sola y no vaya a ser que esta persona se vaya de tu vida, ¿no? Entonces, como que, como que en función a eso es que el miedo aparece, ¿no? Y a veces no sabemos de dónde aparece, pero digamos que es en base a alguna experiencia vivida en algún punto de nuestra vida y lo más probable es en nuestra infancia definitivamente, ¿no? Entonces viene solamente a eso, ¿no? A alertarnos. O sea, más allá de eso no tiene ninguna otra función, se podría decir, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, en vez de escapar del miedo, ¿qué tenemos que hacer? Ya habíamos estado hablando de estas emociones la vez pasada. ¿Qué tenemos que hacer con nuestras emociones? Dentro de ellas está el miedo. ¿Qué tenemos que hacer con el miedo? Rechazar, rechazar el miedo, evadirlo y decirle, ¿sabes qué? Retírate, sal de aquí. ¿O qué hacemos? Ustedes ya saben, ¿ah? Creo que varias de ustedes han estado presentes en los lives anteriores y como que ya, ¿qué hacemos con nuestros miedos? ¿Los rechazamos, los evadimos? ¿Nos quedamos ahí paralizadas o pues lo miramos de frente? Eso, pluma preciosa, muy bien. Hay que enfrentar nuestro miedo. Decir, ok, aquí está, gracias por alertarme. Sí, efectivamente puede que las personas me rechacen o puede que esta persona me rechace. Ok, sí, pero aún así lo vamos a hacer. Sí, o sea, el miedo al avión que la vez pasada me decían, ¿no? Ok, sí, o sea, sí tengo miedo a subirme a un avión, porque tengo miedo de que se pueda caer o algo pueda pasar, y sí, y sí. Entonces, aún así, vamos con todo, ¿no? Entonces, es como que enfrentar en realidad, en vez de evadir nuestros miedos, porque es algo natural, todo el tiempo va a estar ahí, de todas maneras, ¿no? Entonces, adentrarnos, y uy, Dios mío, como que adentrarnos en nuestro miedo también es muy denso, ¿no? Es muy denso. Pero dejar que esa emoción recorra por todo nuestro cuerpo y dejar que fluya, 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 aunque sea una energía desagradable, porque sí es una energía muy densa, ¿no? Es muy densa. Entonces, simplemente rendirnos al miedo y ya. Y esa energía se va a pasar, se los prometo que se va a pasar. Se pasa esa energía, ¿no? Y después ya estás en otro punto, ya estás más tranquila y desde ese punto, ¿no? Decides actuar de pronto si es lo que tú quieres hacer y lo haces, pues, ¿no? Entonces, es como que también tenemos mucho miedo a hablar en público, sobre todo en públicos súper grandes, ¿cierto? O sea, la única manera de vencer ese miedo a hablar en público es hablando, pues. Es como si tú quieres aprender a nadar, la única manera de nadar, aprender a nadar, es metiéndote en la piscina, de la misma manera. O sea, no hay otra manera de trascender nuestras emociones que adentrándonos, que abrazando y pues aceptándolas y rindiéndonos a ellas, ¿no? Entonces, eso. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a la pregunta que les había hecho al principio, ¿va? En su día a día, ustedes, y yo también, todos vamos a estar aquí, no es como que desde qué punto actúas. Por ejemplo, cuando dices a alguien, sí vamos, lo haces porque realmente quieres y va en coherencia a lo que tú quieres, eso que vas a hacer, o lo haces
por complacer, o lo haces, ay, pero ¿qué va a decir? O lo haces, pero ay, ¿qué va a pensar? ¿No? ¿Desde qué punto? O cuando dejas de hacer algo, ¿desde qué punto aceptas o rechazas algo? ¿Desde qué punto estás haciendo? Es como que, repito una vez más, desde esa coherencia con lo que tú quieres, o es más como para darle gusto a la otra persona, más como para que no me rechace, para que no me diga, no sé, ¿no? Para que no se vaya esa persona de mi lado, puede ser, no lo sé. Entonces, en caso de ustedes, ¿hacia dónde se inclinan un poquito? Haciendo como una pequeña introspección, ¿no? Hoy día, por ejemplo, realizaron algo, lo hicieron realmente porque eso era lo que querían, lo que ustedes querían, era algo que iba en coherencia a lo que estaban sintiendo, lo que querían, o era como más como quizás para complacer a los demás, ¿no? A ver, por ahí, si alguien tuviese, genial, bienvenido sea. Y si no, vamos a ir como, la idea es eso, la idea de este espacio ahora es para tomar conciencia precisamente acerca de ello. ¿Listo? A ver, ¿alguien por ahí? ¿Recuerdan? Si ponen ahí, genial. Ok, ya, listo. No veo. Si pueden ponerlo, genial, pueden responder la pregunta, ¿no? Plumas dice por complacer a veces. Por complacer, ¿no? Entonces cuando complacemos es para no sentir el rechazo de la otra persona, para que la otra persona no se moleste conmigo, por ejemplo, porque a veces una de las cosas que no nos gusta es que la otra persona se moleste, ¿no? Y preferimos dejar a un lado lo que nosotras queremos o lo que nosotros queremos para quedar bien con la otra persona, ¿no? Exacto, por complacer muchas veces eso. Entonces, hermosa de mi alma, la idea es que en este espacio tú tomes conciencia cuando tú aceptas algo o cuando tú rechazas algo, desde qué punto lo estás haciendo, porque siempre es de estos dos puntos. ¿Es el miedo a algo o es por amor? Me refiero, cuando decimos por amor, me refiero que lo haces porque realmente no va en coherencia a lo que tú quieres, a lo que tú también sientes y dices, ok, no, por eso lo estoy haciendo, ¿no? Yo recuerdo que tenía miedo de llegar a casa porque sabía que cuando llegaba iba a haber cambios en mi vida por completo, porque algo de mí me comunicaba que alguien de mi familia moría y murió. Ok, estás como... como estos sextos sentidos que tenemos, ¿no? Que vamos, ajá, también, ok, por complacer y a veces por amor. Ok, entonces ahí están las dos cosas, ¿no? Entonces aquí les voy a compartir, por ejemplo, normalmente, ¿no? Cuando actuamos desde el miedo, uno, lo hacemos desde el miedo al rechazo, ¿sí? Desde el miedo al rechazo. ¿Por qué? A ver, ¿quiénes de ustedes ha actuado en algún momento desde el miedo al rechazo? Desde el miedo a qué va a decir las personas de mí, desde el miedo a que me acepten, ¿no? ¿Quién de ustedes ha actuado desde ese miedo? Por complacer, exacto. Entonces, pero ahí, por ejemplo, cuando hacemos las cosas por complacer, es como que hay un miedo también. ¿Cuál es ese miedo? A que mamá quizás no me acepte tal cual yo soy, a que quizás mamá no me valore y no vea qué buena hija soy, y que si ella no ve qué buena hija soy, si no me valora, obviamente eso me va a chocar, ¿no? Entonces ahí hay como desde este miedo a ser rechazada por la madre, ¿no? Y definitivamente, hermosas, al final del día, mucho de lo que hacemos es como este miedo a sentirnos rechazadas por la mamá, ¿no? Ok, aquí hay entonces, Mari preciosa, ¿cómo está? Margarita hermosa, yo Maris. Un besote, gracias por estar aquí. No, entonces hay este miedo al rechazo, ¿no? Entonces, ¿por qué es mucho este miedo al rechazo? Porque los seres humanos de todas maneras queremos sentirnos parte de, ¿no? Hay esta necesidad de sentirnos aceptadas, ¿sí? Hay esta necesidad de sentirnos aceptadas. Pero en principio, el origen del asunto, ¿por quiénes queremos sentirnos aceptadas? ¿Por quiénes creen ustedes?
Eso, ahora, en el fondo, a nivel más profundo, lo que nos da más miedo es ser rechazadas, ya dijimos, por mamá. Entonces eso quiere decir que en el fondo, en el fondo, en el fondo, buscamos consciente o inconscientemente la aceptación de qué personas. A ver, ¿de quiénes serán? Buscamos la aceptación de quiénes a nivel muy profundo. Si lo ponen por ahí, lo que gusten, pongan nada más, es así, se da por ahí, exacto. Gracias, Noemí. El miedo, no, es como que tenemos esta necesidad de sentirnos aceptadas o aceptados por nuestros padres. Por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes han hecho cosas para agradar a papá y para agradar a mamá? Incluso, ¿no? Se eligen carreras para agradar a papá o para agradar a mamá. Eso, Caribella, ¿no? Entonces, en principio a los padres, ¿cierto? Entonces, ustedes no sé si en algún momento han hecho cosas para que papá o mamá se sienta orgulloso o orgullosa de ustedes, ¿no? Sí, creo que muchas de nosotras como hijas hemos hecho muchas cosas por nuestros padres, ¿no? Sobre todo a una edad más chica de pronto, ¿no? Entonces hay esta necesidad de sentirnos como agradar a papá y mamá, ¿no? Que vean que somos buenas hijas, ¿no? Que vean que somos hijas, hijas que están progresando, hijas que están saliendo adelante o qué sé yo, ¿no? Y si no progresamos, si no avanzamos, ¡ay! ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Cómo se va a sentir? No, o sea, no van a sentirse orgullosos ellos, ¿no? Eso es algo que se escucha muchísimo, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Las chicas que están eligiendo una carrera, ¿no? Y muchas también eligiendo sus carreras desde este de complacer a papá o mamá, ¿no? ¿Y cuántas de nosotras también hemos hecho eso? ¿Sí? Entonces, ahora, obviamente no estoy diciendo que eso sea bueno o malo, pero al final es como que cuando nosotras empezamos a complacer a los demás, primero empezamos con los padres, después cuando fuimos creciendo, como por ahí alguien decía, a veces ya los amigos, ¿no? A la pareja, por ejemplo, ¿cierto? Empezamos a complacer a la pareja. Pero hola preciosa, ¿cómo estás? Bienvenida, corazón. Pero para complacer a los demás, ¿a quién dejas de lado? Si nosotras actuamos por complacer a los demás, por miedo a que nos rechacen, no para que nos acepten, entonces cuando hacemos ese movimiento, ¿sí? ¿A quién estamos dejando de lado? Dejando de lado sus necesidades, lo que realmente quiere, lo que genuinamente quiere hacer, ¿no? ¿A quién estamos dejando de lado? Exacto, Cari. A nosotras. O sea, siempre que tú te vas al extremo de complacer a los demás, tú te abandonas a ti. O sea, te dejas a ti, te rechazas a ti. O sea, es como, no, tú no, no. Tus necesidades no importan, sí, el de los demás, ¿no? Entonces, como que a veces no somos conscientes de ello y desde muy chiquita hemos empezado a dar a los demás, ¿no? Buscando precisamente esta aceptación de los demás. ¿Sí? Y hemos aceptado una serie de cosas que no hemos querido en realidad, pero que no hemos sido conscientes, ¿no? Y llegamos a un punto en la que, a pesar de que tú hagas cosas por los demás, sientes que no te valoran. Sientes que igual no, es como que sientes que igual no eres importante para esas personas, ¿sí? Y eso siempre va a pasar. Eso siempre va a pasar, hermosas. O sea, siempre que tú das, o sea, eso es, fírmalo. Siempre que tú das para agradar a los demás, para complacer a los demás, o sea, no vas a encontrar que esa persona te valore. No porque tú des más, te van a valorar. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? En el fondo, o sea, te vas a resentir incluso. Va a resentir tu ser porque por estar complaciendo a todos, te has olvidado de ti. Entonces tu ser resiente eso. Y eso es muy duro, ¿no? Entonces ya nos ponemos en una persona enojona, es que yo doy todo, yo hago esto por mis hijos, yo hago esto por mi pareja, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo aquello, ¿sí? Y para ellos ni siquiera soy importante, ni siquiera valoran lo que yo hago.
y empezamos a como a decir todas estas cosas, ¿no? Entonces, en realidad, con esto, ¿a qué nos lleva? ¿No? A regresar a nosotras, a escucharte a ti. Entonces, hermosas en mi alma, chéquense por favor ahora, ¿no? O sea, tomar conciencia desde qué punto acepto, desde qué punto complazco a los demás. Con esto no te estoy diciendo que si te nace, pues complazcas a tu mamá, a tu papá, algo que tú quieras hacer, pero que sea una elección a conciencia, no desde un para agradar a los demás, para que me acepten, ¿no? O sea, ¿por qué estamos buscando la aceptación de los demás? Esa es una pregunta, ¿no? Es como que, ¿por qué busco que el resto me acepte? ¿Por qué busco ser importante para los demás? ¿Por qué busco ser valorada por los demás? ¿Por qué será? Exacto, exacto, exacto. No, efecto secundario de ser un resentido, claro que sí, ¿no? En la ira, el enojo, viene una serie de cosas ahí, ¿no? No, muy, muy fuertes a lo que nos puede llevar, ¿no? El resentimiento con la familia, con la sociedad, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Entonces, hermosas, ¿por qué será que nosotras actuamos y queremos que el resto nos valore? Que el resto, para el resto seamos importantes. Porque a nivel profundo, ¿qué sucede otra vez? Porque siempre le voy a decir como que a nivel profundo, ¿qué pasa? Es que a nivel profundo, yo considero, ¿qué cosa? Que yo no soy importante. Y como yo siento que no soy importante y yo siento que no soy valiosa, ese es mi autoconcepto de mí. Entonces, como me percibo no importante, no valiosa, entonces busco que afuera alguien me valide, que para alguien sea importante yo, ¿no? Y para eso siento que tengo que hacer cosas. Y tanto es así que muchas veces sentimos que para que alguien nos ame, tenemos que hacer cosas. Cuando en realidad el amor es gratuito. Cuando en realidad tú no tienes que hacer nada para que te amen. Si tú estás haciendo cosas para que te amen, no te van a amar definitivamente, ¿no? Entonces, ojo con eso, no sé. ¿Por qué no nos amamos? Yo recuerdo que totalmente si no me aceptaban me ponían resentida, eso, hermosas. Entonces, aquí es como que la relación más importante, preciosa de mi alma, es que es con nosotras mismas. Esa relación contigo, te prometo que se ve reflejado afuera, porque finalmente la relación con nuestro entorno es el reflejo de la relación con nosotras mismas. Entonces, si yo quiero cambiar mi relación afuera, si quiero ver las cosas afuera, tengo que trabajar en la relación de Gladys con Gladys. ¿La estoy viendo a Gladys? ¿La estoy escuchando? ¿La estoy aceptando? ¿La estoy valorando? ¿No? Porque si estoy buscando validación afuera, definitivamente no estoy valorando a Gladys. Si yo estoy buscando amor afuera, es que realmente no he conectado con el amor que yo soy, ¿no? Entonces checamos ahí, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, mucho actuamos desde este miedo, desde el miedo de ser rechazadas, por esta necesidad profunda de ser aceptadas por los demás, sin darnos cuenta que la primera persona que tiene que aceptar es Gladys. O sea, la primera persona que tiene que aceptar a Mari es Mari, ¿no? Entonces queremos que a fuerza el resto nos acepte. Pero ¿cómo pedimos que el resto nos acepte si en principio nosotras mismas no nos aceptamos, ¿no? Entonces es como que una cosa de locos por ahí. Validación es igual a ser reconocidos. ¿Qué podríamos decir? Validación es igual, no, porque la validación tiene que ver que la otra persona vea el valor que yo tengo, ¿cierto? El valor que yo tengo, ¿no? Y ser reconocidos es que me miren, que sí, podríamos decir que podría ir en esa línea, ¿no? Porque si busco que alguien me valide, es lo que estoy buscando en realidad, es como sentirme valiosa, ¿no? Que afuera lo externo vea lo valiosa que de pronto yo soy, ¿no? Y ser reconocidos, que me reconozcan,
que yo soy buena persona, que reconozcan que yo soy alguien importante, que reconozcan que yo soy valiosa. O sea, el reconocimiento tiene que ver con varias cosas más que con la validación. O sea, tiene que ver con la validación también, ¿no? Pero también tiene que ser que reconozcan lo importante que eres, ¿no? Que reconozcan que eres una persona buena, ¿no? Entonces hay una serie de cosas ahí todavía. Ok, hermosas. Listo. Otra. Entonces, el primer miedo, o sea, es como que esta necesidad de miedo al rechazo, mejor dicho, este miedo al rechazo. Lo otro, ¿cuál es ese otro miedo que tenemos y que también actuamos por ahí? El miedo a la soledad. ¿Les ha pasado eso? ¿Han sentido ese miedo a la soledad? Ese miedo a que te abandonen, ese miedo a que las personas que tú amas se vayan de tu vida. ¿Han sentido eso? Voy a tomar un poquito de agua. ¿Han sentido eso? Yo en algún... No, de lo que, todo lo que les estoy hablando, obviamente yo he sentido muchos de esos en algún momento, ¿no? Ese miedo al abandono, el miedo a que te dejen. ¿Lo han sentido ustedes? María dice que sí. Hermosas de mi alma. Uy, el miedo al abandono es una cosa súper profunda también. Todos los seres humanos, en menor o mayor grado, lo hemos sentido. ¿No? Ah, genial. No, súper que no hayas tenido ese miedo, corazón, pero ese miedo al abandono es una cosa muy, muy fuerte también, ¿no? Que tiene que ver también con nuestra herida de abandono que todos los seres humanos traemos. Todos, 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 todos. ¿Ok? Nada más que unos en menor y mayor grado, ¿no? Entonces, este miedo a estar solos, ¿no? Pero ¿por qué tenemos ese miedo a la soledad? ¿Por qué será que tenemos, exacto, ese miedo que se vaya tu pareja, el miedo que se vaya tu mamá, el miedo que se vaya tu papá, o sea, ese miedo de que nos deje, que los hijos te dejen, ¿sí? Y en el fondo es como ese miedo a quedarnos solos, pues, ¿no? Exacto, gracias por decir, ese miedo a quedarnos solos cuando estemos mayores. Y muchas personas dicen, no, pero ten tus hijos para que no te quedes solo, ¿no? Entonces, eso obviamente, eso de ten tus hijos para que no estés solo o sola, viene de este miedo de, oye, cuando estés viejita, ¿quién te va a cuidar? ¿No? O sea, vas a estar sola. ¿Quién va a ver por ti? Entonces, como que hay todo este miedo de pronto, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué será que hay muchas personas, ¿no? En algún momento me pasó a mí también, había como este miedo de estar solas o solos. ¿Qué pasa cuando estamos solas o solos? ¿Qué sucede? Eso, plumas. A ver, plumas, si disfrutas de esa soledad, de esa... Pues solos no estamos, ¿no? Ahí vamos a entrar a eso. ¿Por qué tenemos miedo a estar solos? ¿Por qué será que las personas tienen miedo a estar solos o solas? ¿Qué pasa cuando tú estás contigo misma? Quizás en esos espacios aparece precisamente todas las yayitas de nuestra infancia, ¿cierto? Todo lo que pasa en nuestra infancia, o sea, todas nuestras sombras, se podría decir. Todo lo denso aparece ahí. Exacto. Esa sensación de vacío, ¿no? Aparecen todos nuestros monstruos, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Aparece todas esas cosas, recuerdos, tristeza, nostalgia, y vienen todas esas emociones y tú dices, no, mejor llamo a alguien, mejor algo, no sé qué, y evadimos eso, ¿no? Me han dicho tengo hijos para que vean eso, sí, eso es algo que se dice mucho, ¿no? Genial, corazón. O sea, hay personas que ya disfrutan mucho su soledad y eso está súper también, ¿no? Está súper. Entonces, es como aparecen todas estas cosas, ¿no? Y no queremos estar solas. Hay muchas personas que no quieren estar en lo absoluto solas o solas. Ale, preciosa, bienvenida, corazón, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, por esa razón, hay hombres o mujeres que siempre están buscando estar en relaciones de pareja. Terminan una relación de pareja, inmediatamente la siguiente, la siguiente, la siguiente, ¿no? Precisamente por este miedo a no sentirse solos y solas también. O sea, siempre tiene que haber alguien, ¿no? Y pues aquí viene el asunto, que muchas veces desde ese punto, de ese miedo de sentirnos abandonadas, generamos relaciones de mucha dependencia también. Y es eso, que cuando tenemos este miedo a sentirnos abandonadas,
es muy difícil que cerremos ciclos en nuestra vida, ¿no? Es una relación que ya se terminó hace 2 años y seguimos enganchadas en esas relaciones. Muchas veces cuando la herida es muy profunda, somos incapaces incluso de cerrar ciclos, ¿no? Y nos cuesta y nos duele muchísimo las despedidas, las partidas, o sea, todas esas cosas, ¿no? Obviamente como seres humanos a todos nos duele, ¿no? Pero el asunto es que es como mucho más acentuado ello, es mucho más acentuado, ¿no? Y tiene que ver con estas heridas que vienen desde nuestra infancia también, ¿no? Pero sí, todos en algún punto, en mayor o menor grado, hemos experimentado o experimentamos ese miedo al abandono también. Y la pregunta aquí, preciosas de mi corazón, es, en estos momentos de tu vida, ¿estás actuando o has actuado o tus acciones tienen que ver el miedo a quedarte sola? ¿Haces cosas por tus amistades por miedo a que esa persona deje de ser tu amiga, tu amigo? ¿Por miedo a que esa pareja se vaya de tu vida? ¿No? Ahí chequear, también mirar ahí, tenías muchas cosas heridas, nuestros pensamientos, es cierto, ok. Todas las cosas que no hice, que no disfruté. Ok, no sé cuál, no sé qué dije yo que pusiste ese corazón, ¿no? Entonces, este miedo a sentirnos abandonadas. Y entonces, pero al final, hermosas, es que al final, cuando tú tienes este miedo tan profundo a sentirnos abandonadas y no disfrutar nuestra compañía, ¿qué está pasando, no? Es que en realidad todavía no nos hemos descubierto. Es que todavía no hemos generado una relación de Gladys con Gladys. O sea, la relación contigo misma. ¿Sí? Si cuando yo estoy conmigo misma siento un vacío, es que realmente desconozco a la persona con quien estoy, que es yo misma, ¿cierto? Entonces, cuando nosotras tenemos esta herida del abandono, este miedo al abandono, así estés rodeada por tus hijos, por tu pareja, por todos, siempre vas a sentir un vacío. Porque en realidad quien te hace falta, ¿quién es? ¿Quién es la persona que te hace falta? A ver. Si a pesar de tener la pareja, si a pesar de estar con personas y todo lo demás, aún así siento vacío, siento soledad, entonces, ¿quién es la persona que te hace falta? ¿Por qué sentimos eso? Exacto, Ruth preciosa. Nos hacemos falta a nosotras mismas. ¿Sí? Entonces, o sea, todo lo que nosotros buscamos, que alguien no nos rechace, que alguien nos ame, que alguien nos acepta, o sea, todas esas cosas, ¿no? Que no nos abandonen, en realidad, o sea, eso, todo lo que buscamos está dentro de nosotras, pues, ¿no? Esa es una frase que me imagino que han escuchado muchas veces y es totalmente cierto, ¿no? O sea, es totalmente cierto, ¿no? Es uno mismo, exacto. Cuando tú te encuentras a ti, uff, ya está. Gozas de tu compañía, disfrutas de tu compañía, bendices tu compañía, porque ahí te das cuenta que nunca estuviste sola ni solo. Siempre estuviste en compañía de ti, ¿no? Y en esa conexión contigo, ahí, en esa presencia, ahí está Dios también. Si hablamos de Dios, Dios, universo, fuente, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Ahí, sí. Entonces, no es tanto quién te abandone, quién te deje, quién se vaya de tu vida. El asunto, hermoso de mi alma, es que tú no te abandones. El asunto es que tú no te dejes. Entonces, cuando tú realmente conectas contigo, te encuentras a ti, aceptas tus sombras, tus luces y abrazas tu humanidad, tu espíritu y todo, ¿no? Te reconoces. En ese punto definitivamente es que te encuentras, ¿no? Y ahí sí puede haber personas que se puedan ir de tu vida, porque sí, pues porque también hay ciclos que se cierran aunque no nos guste. Nos va a doler seguramente, pero también tendremos la valentía
de soltar esa relación y para que la otra persona también continúe con lo suyo, ¿no? Sí, pero no vamos a estar ahí atrás, 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 atrás de la persona, sobre todo cuando se trata de relaciones, por ejemplo, ¿no? Y no vamos a estar generando relaciones de dependencia, ¿no? Sino que vamos a disfrutar de nuestra compañía, pero también vamos a ser capaces de disfrutar de la compañía de los demás. Eso es lo más bonito. ¿Sí? Disfrutas de tu compañía, gozas de tu compañía, porque qué rico estar contigo, qué rico almorzar contigo, irte al cine contigo, salir a caminar contigo, ¿sí? En plena conciencia de ti, sintiéndote a ti, ¿no? Sabiéndote ahí contigo, ¿no? Y pues cuando también tienes un compartir con tu pareja, con tus amistades, también gozas de esas amistades, ¿no? Sin miedo a que se van a ir mañana, ¿no? Porque gozas ese presente, ese instante. Entonces la relación que hay que trabajar nuevamente cae en nosotras mismas. Ahí, ya no, ahí cortaremos esos miedos al abandono, al rechazo y a todos esos miedos que muchas veces tenemos, pues no. Pero ojo aquí, hermosas también. Alguien podría decir, no, ay Gladys, yo la verdad es que disfruto mucho de mi compañía y siempre estoy sola. Ah, ojo también ahí, ¿eh? O sea, la idea siempre es conmigo sí también, pero también hacia afuera. Pero si siempre estoy conmigo y me quedo ahí y no quiero ya interactuar y relacionarme con los demás, ojo ahí, también tengo que preguntarme por qué no me quiero relacionar con los demás. No, ¿por qué? Porque tengo miedo a que esas personas reflejen cosas de mí, porque siento que me van a rechazar, porque siento que, o sea, ¿qué está pasando también ahí? Entonces, siempre que son los extremos, ¿no? El equilibrio es el asunto, ¿no? El equilibrio, ¿no? Entonces, es como que mirar eso, ¿no? Y lo más importante, hermosas en mi alma, es como tú tomar conciencia desde qué punto decides estar sola, desde qué punto decides decir no, desde qué punto decides decir sí. ¿Sí? Entonces, como que tú eres consciente realmente. Y cuando tú eres consciente, pues eso es actuar desde una vida mucho más consciente, con sentido, ¿no? No hacemos por hacer nada más en modo automático. Ok, sí, ayer me sentí contenta conmigo misma, me fui a comer mi helado, ay, qué rico, preciosa. Sí, mi Mari preciosa, me dijiste. Ajá, Rijo nos dice, eso me pasa a mí, ¿no? Entonces es como mirarlos, hermosos, o sea, hagamos lo que hagamos, lo importante es que lo hagamos sabiendo desde qué punto, o mejor dicho, siendo conscientes desde qué punto estamos haciendo. De ahí haz lo que tú quieras, eso es la verdad, ¿no? Pero siendo consciente, siendo muy consciente, ¿no? Gladys, por ejemplo, los miércoles está haciendo este live para agradar a las personas que están ahí, lo está haciendo para quedar bien con los demás y para que vea a la gente qué buena gente es, dando su tiempo. O sea, ¿desde qué punto lo está haciendo, no? Y yo ser consciente desde qué punto lo estoy haciendo. Entonces soy consciente que lo disfruto, ¿no? O sea, es como que me puede dar ese miedito al principio, pero lo disfruto, me gusta. Entonces es como que, ok, entonces estoy como alineada, se podría decir, estoy alineada y en coherencia a mi alma. Eso es actuar, ahora sí pasando al otro punto, eso es actuar desde el amor, ¿no? Cuando estamos alineadas y estamos actuando en coherencia con nuestro ser, con nuestro alma, ¿no? Y ahí no nos estamos olvidando, no nos estamos abandonando, ¿sí? Entonces es como tomar conciencia de ello, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Se va entendiendo? ¿Se van quedando con algo, hermosas, hermosos por ahí? No sé, a ver, ustedes díganme, ¿con qué se van quedando? ¿Con qué se van quedando? A ver si tengo algo más por aquí, algo que... Ahora, cuando actuamos desde el miedo, en realidad el miedo tiene que ver con el alma o con el ego. A ver, ustedes díganme. El miedo, ya sea el miedo al rechazo, al abandono, a la soledad, a lo que sea, ¿no? Tiene que ver con miedo perdón, está alineado a nuestra alma o al ego, a nuestro ego, porque todos tenemos ego, ¿no? ¿Con cuál será? ¿El miedo con quién está alineado? ¿Con el ego o con el alma?
Ay, mi Rose preciosa, gracias. Exacto, con el ego. Y aquí hacemos hincapié también, no es que nuestro ego sea malo, ¿cierto? Simplemente hay que observar su movimiento, ¿no? Porque si actuamos desde el ego, pues a veces va en contra de nosotras y nos hace sufrir, ¿no? Y generamos, como ya les dije, lo que sucede cuando actuamos todo desde el miedo, ¿no? O bien nos paraliza, o bien hay un resentir con nosotras mismas, entonces hay que chequear eso básicamente, ¿no? Exacto, ¿no? Todo miedo es superable 100%, 100%, pero pues toca trabajar también, ¿no? Toca hacer esos procesos, ¿no? Es súper importante, ¿no? Por eso es que la inversión más importante que podemos hacer es en nosotras mismas, ¿no? O sea, de todas maneras, porque todo parte de ahí, ¿no? Todo parte de ahí. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía miedo, vergüenza de ponerme frente a una cámara. O sea, hermosas y hermosos, jamás me hubiese, si hace 3 años me hubiesen dicho que yo voy a estar haciendo esto que estoy haciendo con ustedes, yo hubiese dicho imposible. Jamás, nunca. O sea, yo decía, yo odio las cámaras, no quiero las cámaras. Es lo que yo decía. Pero ¿por qué decía eso y no me había dado cuenta? En el fondo era porque tenía miedo al rechazo. El miedo de qué van a decir las personas, qué van a decir de mí, me van a mirar. Yo me sentía mirada por todo el mundo y me sentía avergonzada totalmente. ¿Sí? Y jamás me hubiera imaginado lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y pues se superó, se superó trabajando en mí, ¿no? El pánico ya es también lo extremo, ¿no? El miedo es todo, como que lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Es como que el pánico ya es llevado al extremo, ¿no? Ya es ese miedo reprimido, ese miedo no procesado, ese miedo no liberado, ¿no? El pánico ya es al extremo, ¿no? Es como el enojo, ¿no? El enojo todos lo tenemos, el enojo es una emoción de todo ser humano, ¿cierto? Pero la ira ya es un enojo reprimido, ¿cierto? La ira ya no es natural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que ya es una emoción que ha sido reprimida, entonces ya la ira ya se va al extremo, ¿no? Entonces lo mismo que el miedo es natural, por decirlo de alguna manera, es una emoción que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Pero ya el pánico ya es como llevado al extremo, pues, ¿no? Mapi preciosa, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Ya casi estamos terminando, pero bienvenida, corazón. Qué lindo verte. También me estoy imaginando ahí que estás sonriente, que estás sonriente. Eso, en realidad, así es que, pues nada, ¿con qué se quedan? ¿Con qué se quedan? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué nos llevamos esta noche? A ver, repito, lo más importante de los 30 minutos que tengamos, de los 40 minutos, es que una sola frase, algo que te haya, ¿no? Que haya resonado contigo, quédate con eso y ponlo en práctica, nada más. Nada más, no tenemos que captar todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? ¿Cómo se libera el miedo? ¿Cómo se trasciende el miedo? ¿Cómo se trascienden las emociones? Hermosos, hermosas. Aceptando, abrazando, bebiéndote el miedo, sintiendo en todo tu cuerpo. Y tú me dirás, ¿cómo, Gladys? ¿Cómo? Siempre me he dicho quizás que respire, ya va a pasar, no sientas miedo, controla tu miedo. Yo les voy a decir todo lo contrario, hermosos, todo lo contrario. Porque si tú respiras, si tú lo controlas, ese miedo siempre va a estar ahí y no vas a trascender nada y va a ser nuestro verdugo y pues ahí es otra cosa, ¿no? Y hablando de eso, voy a aprovechar la pregunta que hizo Narda Preciosa. Ahí están los talleres, por favor, ingresen a los talleres porque les va a encantar. Precisamente, o sea, si quieren no tomen los 3 talleres porque hay 3 talleres. Hay el taller de Niña Interior que va a ser 2 fechas, 2 domingos. Hay el taller de Libera tus emociones y hay el taller de Sanando con Papá. Listo, son 3 talleres y como mes de junio es mes de mi cumpleaños, por eso es que está, o sea, un precio súper como que bajito incluso, ¿no? Porque es como para poder compartir con las personitas que ingresen, ¿no? Entonces, esa es como que mi regalo de mi parte, se podría decir a todas las personas que les gustaría estar en esos talleres. Pero si no llevan el de Niña Interior y el Sanando con Papá, o sea, e ingresen por lo menos al de Libera tus emociones, porque vamos a trabajar mucho con respecto a eso.
un cachito de teoría y toma de conciencia, ¿cierto? Tomar conciencia sobre nuestras emociones, cuál es el mecanismo de las emociones, qué tiene que ver con el pensamiento, mirar todo eso de ahí, pero lo que vamos a hacer también es ejercicios de liberación, ¿de acuerdo? Entonces para eso sí se necesita un tiempo y un espacio de todas maneras, ¿no? Y te vas a llevar herramientas súper como que te van a ayudar en tu día a día, pues, ¿no? Porque todos los días estamos con nuestras emociones. A mí, la verdad que les confieso, una de las cosas que más me ha ayudado a mí es liberar mis emociones. Liberar mis emociones, porque sí llegué a un punto en la que yo no sabía qué hacer con mis emociones. Yo no sabía si lo que estaba sintiendo era bueno o malo o qué sé yo, ¿no? Entonces había demasiada densidad en mí, demasiada densidad. Las emociones reprimidas, hermosas y hermosos de mi alma, nos llevan al sufrimiento. Nos llevan al sufrimiento. Nos llevan al abismo. Sí, las emociones no se controlan. Porque yo en un tiempo sí controlé mis emociones, pero a donde me llevaron fue al abismo, ¿no? Entonces ahí están esos talleres, así es que pueden escribirme al interno, ¿no? Por favor, práctica para uno mismo. Exacto, no es como que es una constante, ¿no? Es como a partir de eso, de ese taller, yo les voy a dar como ejercicios también. La idea es que pongan en práctica en su día a día, porque son cuatro fechas que vamos a estar, el 8, 9 y 12 y 13 de junio. Así que ahí los espero. ¿Listo? Entonces, nada, hermosas y hermosas de mi corazón, muchísimas gracias por estar aquí. Un beso para todos ustedes. Y bueno, pues no, reitero una vez más, lo importante es tomar conciencia desde qué punto estamos actuando, ¿sí? ¿Para qué es importante desde qué punto actúo? Para reconducirnos y para fijarnos, ¿no? O sea, yo siempre estoy actuando desde el miedo a que me rechacen, desde el miedo a que me abandonen, ¿no? Entonces, ¿pero por qué estoy en ese punto? Cuando yo hago ese movimiento, me estoy olvidando de mí. Cuando hago ese movimiento, me estoy rechazando a mí. Y a nivel muy profundo tú vas a resentir eso, ¿no? Tú vas a resentir eso y llegamos a un vacío también, porque olvidamos a la persona más importante. Y termino con esto para todos ustedes. ¿Quién es la persona más importante? ¿Quién es la persona más importante? Termino con esto. Gracias a ustedes, hermosas de mi alma. ¿Quién es la persona más importante? Me responden y ya terminamos. ¿Sí? ¿Quién es la persona más importante? Ahí está, pongan. Exacto. Cada uno de nosotros somos las personas más importantes. Tú estás bien, tú sanas todo lo que hay que sanar y eso es lo que vamos a compartir con los demás también, ¿no? Entonces, si nosotros somos amor y conectamos con ese amor que somos, ¿qué es lo que vamos a dar a los demás? Amor. Si estás en paz y en tranquilidad, ¿qué es lo que vas a dar? Vas a dar amor, paz y tranquilidad, ¿cierto? Entonces, nada, mucho amor para todas ustedes. Así que sus corazoncitos ahora sí y cerramos con eso. Corazoncitos para todos ustedes y feliz noche, hermosas y hermosos de mi corazón. Muchísimas gracias por estar aquí y como siempre, súper feliz de estar con ustedes. Otro abrazo para ti, plumas preciosas. Gracias a ti, mi amor, gracias a ti. Eso, tú eres la persona más importante, corazón, y desde esa conexión contigo misma a compartir con los demás. ¿Listo? Un besote para todos ustedes. No veo sus corazones por ahí, ahí veo corazoncitos aquí. Muy bien. Esos corazones son para cada una de ustedes y cada uno de ustedes. Linda noche, un besote para todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles en este espacio y en los talleres, pues ya nos vemos en estos días. Un beso, mi Mari preciosa, Narda preciosa, un beso. Cuídense mucho, linda noche, hermosos. Ahí estamos.